Renuncia de derechos. Stefan Finn no es mío, créditos al autor y link en la descripción. Capítulo 4. Unidad E-123 Omega activada. Mientras Tails y Ruby trabajaban en el robot de combate inactivo, continuaron compartiendo información sobre sus mundos. En particular, Ruby hizo preguntas sobre las Chaos Emeralds, cómo se relacionaban con el caos, si Tails alguna vez las usó y si esas gemas podrían ayudarla a regresar a casa. Tails quería saber más sobre el mundo de Dust y Ruby en general. Quedó muy impresionado cuando ella le contó cómo había construido Crescent Rose ella misma. Ruby se quedó mirando con asombro cómo Tails enumeraba sus máquinas e inventos. Pero eso no significaba que los dos no estuvieran concentrados en su objetivo actual. Omega era una máquina compleja y con el uso de elementos desconocidos, no podían permitirse perder el foco. A pesar de la dificultad, o tal vez debido a ella, jugar con Omega era como Navidad para la chica humana y el zorro Mobian. Una buena manera de distraerse de sus problemas actuales y relajarse un poco. Al fin los dos terminaron. Retrocedieron y Tails habló. Está bien, solo tenemos que esperar a que las energías del caos se inyecten en sus sistemas a través del polvo relámpago y lo activen. También deberíamos esperar antes de activar por completo las mejoras. Por ahora, solo observaremos si pueden reactivar a Omega. Solo unos segundos después, sucedió. Se oyó un crujido y un zumbido dentro del robot de combate. Luego, sus ojos brillaron de color rojo. Verificación del sistema, todos los sistemas están en total funcionamiento. E-123 Omega activado. Lentamente, la máquina se incorporó y miró a su alrededor. Los ojos de Omega se dirigieron inmediatamente a Tails. Tails, ¿qué haces aquí? ¿Dónde están Shadow y Rogue? Bueno, Tails se movió un poco. No estaba seguro de cómo responder a la pregunta, ya que rara vez interactúa con el robot rebelde de Eggman. Ruby solo observa a Omega con una fascinación silenciosa. Normalmente, saltaría de emoción al conocer a un robot de combate alienígena real. Pero el tono fuerte y la presencia de la máquina la intimidaban un poco, por lo que la chica de ojos plateados decidió dejar que Tails manejara la situación. Dicho zorro parecía haber encontrado las palabras adecuadas para decir. Se aclaró la garganta y dijo, ¿podrías decirme qué fue lo que te apagó? Creo que sería mejor que supiera qué te pasó antes de ponerte al día. Los ojos de Omega brillaron con un tono rojo más oscuro. Por unos segundos, Tails se arrepintió de sus palabras, pensando que había enfurecido al robot. Omega no era alguien a quien se le pudiera hacer exigencias. O incluso pedir un favor con un por favor si no querías que te acribillaran a balazos. Pero el miedo se convirtió en alivio cuando respondió el último de la serie. Fui enviado a investigar avistamientos de energía extraña en esta ciudad. Me encontré con una entidad enmascarada que seguía burlándose de mí. Algo sobre cómo yo no sería un problema comparado con Shadow. No me gustó la implicación de estas palabras, así que traté de amenazar cortésmente a la entidad para que le dijese a esta unidad lo que quiso con estas palabras. Estaba a punto de exterminarla cuando mis sensores se desconectaron y me obligué a apagarla para evitar una sobrecarga. Después de eso no pude reactivarme hasta este momento. Omega escaneó los alrededores. Tails, ¿qué pasó? ¿Qué quiso decir la entidad cuando mencionó Shadow? Te arrebataron tu fuente de energía, pero Ruby y yo pudimos arreglarla. Shadow, no lo he visto desde que ayudó a Eggman a derrotar a Sonic y apoderarse del mundo. ¿Qué? Tails le explicó al robot lo que había sucedido y lo que ahora asumía sobre las habilidades del enmascarado. Tu hipótesis de que el supuesto Shadow que ayudó al Dr. Eggman es falso debe ser correcta. Nunca se uniría a él ni a ninguno de sus seguidores. Sin embargo, ¿por qué abandonaste la resistencia? Te necesitan en la batalla contra Eggman y sin embargo, fallaste a tus camaradas a la primera vista de conflicto. Tails bajó la mirada con culpa, las palabras de Omega le dolieron justo donde le dolían, pero Ruby se puso delante de él y miró a Omega con expresión sombría. Aunque todavía sentía cierta intimidación por parte del robot, no se quedaría de brazos cruzados y dejaría que hiciera sentir mal al zorro. Oye, no seas tan duro con él. Le espetó a Omega. Seguirías oxidándote sin él, así que más vale que estés agradecido con Tails. Y lo de huir, bueno, puede que no haya sido lo correcto, lo admito, pero está luchando con muchas cosas. Incluso con la posibilidad de que nunca vuelva a ver a su mejor amigo y hermano. Omega, que anteriormente había ignorado a Ruby, observó a la chica humana durante varios segundos.
Justo cuando ella temía que él pudiera atacarla, el robot volvió a centrar su atención en Tails. Pido disculpas por este medio. Aún tengo problemas para reconocer los límites de las emociones sensibles de ustedes, bolsas de carne. Y ustedes sí me ayudaron. Les debo estar agradecidos por ello. Tails quedó un poco desconcertado por estas palabras, que no esperaba en absoluto del robot habitualmente sediento de sangre, pero rápidamente se recompuso. Está bien, Omega. Si se resuelve ese asunto, quiero hablar de la otra bolsa de carne. Omega miró a Ruby. Tails, ¿dónde encontraste a esta persona? No puedo identificarla. Y sus estadísticas son inusuales. ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Tails. Los escaneamientos me muestran una estructura energética alrededor de su cuerpo y sus ojos emiten una forma diferente de energía que abruma parcialmente mis sensores. En cierto modo me recuerda cómo el cuerpo de Shadow está aprovechando la energía del caos. Bueno, hola, supongo, dijo Ruby un poco incómoda. Mi nombre es Ruby Rose y el campo de energía que me rodea es mi aura. La luz en mis ojos, bueno, recién me enteré de eso hace poco, así que no puedo decir mucho al respecto. ¿Aura? Mis archivos de memoria no tienen ningún dato que coincida con el concepto. Ruby viene de otro mundo, donde las cosas funcionan un poco diferente al nuestro, explicó Tails al confundido robot. Ya veo. Así que ella es igual que Blaze. Espera, ¿quién es Blaze? Blaze es una princesa de otro mundo llamado Dimensión Sol. Ella protege allí a las contrapartes de las Chaos Emeralds, las Sol Emeralds. Estas son capaces de viajar entre dimensiones y, en teoría, podrían ayudarte, Ruby. Desafortunadamente, no hay forma de que podamos contactar con Blaze a menos que ella venga primero a nuestra dimensión. Ruby suspiró. Habría sido demasiado fácil. Entonces supongo que nos quedaremos con el plan A. ¿Qué es el plan A y cómo puedo ayudarte a que tenga éxito? Consíguelo como un agradecimiento por mi reparación. Bueno, empezó Tails, queríamos entrar en una de las bases de Eggman y obtener más información sobre el poder que usa la entidad enmascarada. Esto y la aparición de Ruby parecen estar relacionados de alguna manera. Los ojos de Omega literalmente se iluminaron. Así que este plan implica destruir la propiedad de Eggman. Definitivamente puedes contar con mi potencia de fuego. Tails sonrió un poco. En primer lugar, por el alivio de que el robot de combate realmente los ayudaría a él y a Ruby. Y porque la emoción y el entusiasmo casi infantiles de Omega ante la perspectiva de destruir la tecnología de Eggman le resultaban un poco divertidos al zorro. Gracias, Omega. Será mejor que encontremos una manera de salir de la ciudad. ¿Por qué? Se preguntó Ruby. Propuesta de teoría. Tails necesita una señal clara para localizar la base Eggman más cercana. El nivel actual de señal no es satisfactorio. Exactamente. Sin embargo, podría haber algunos problemas para salir de la ciudad. Si bien los robots iniciales que atacaron la ciudad fueron retirados, lo más probable es que se utilicen en otro lugar, todavía hay otros modelos que están buscando posibles miembros de la resistencia. Déjenlos venir. Después de estar inactivos durante tanto tiempo, sin poder exterminar a la entidad desconocida y perdiéndose una guerra entera, el último de la serie estaba hambriento de destrucción y violencia. Bueno, no sería la primera vez que tuviera que luchar contra máquinas, dijo Ruby mientras sacaba a Crescent Rose. Tails recogió todo su equipo y luego el trío partió. Por supuesto, no pasó mucho tiempo antes de que se encontraran con dificultades. Un enjambre de robots Eggman apareció en una esquina y puso la mira en el trío. Eran diferentes a los Eggpawns habituales. Eran más pequeños y redondos. Tenían un color plateado y pequeñas ametralladoras en lugar de manos. Tails explicó a sus compañeros que estos modelos se conocían como Eggpawns. Inmediatamente los Eggpawns comenzaron a disparar. Tails saltó nervioso ante el fuerte ruido y Ruby lo miró con preocupación. Omega, por otro lado, corrió directamente hacia los robots enemigos, sus municiones simplemente rebotaban en su cuerpo de metal, y los bombardeó con sus propias armas. Las manos de Omega se convirtieron en ametralladoras Gatling y comenzaron a girar. Los robots de color plateado no tuvieron ninguna oportunidad y explotaron cuando Omega comenzó a disparar. Pero eso no fue todo. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Omega retrajo sus cañones y destrozó a los robots de combate restantes con sus garras de metal. Peligro neutralizado con éxito. Resonó con fuerza la voz de Omega en la ciudad en ruinas. Espero que en la búsqueda de una base para Eggman nos encontremos con modelos más fuertes que este.
«¡Guau!», murmuró Ruby, completamente impresionada. «Más fuerte», exclamó. «Eso fue increíble. Los robots eran, y tú eras, quiero decir, guau». El ego de Omega absorbió esas palabras como una esponja absorbió el agua. «Soy el modelo definitivo de la serie E. Ningún otro robots de Eggman puede compararse conmigo en fuerza y potencia de fuego. Soy perfecto y estoy listo para el combate». La última frase le recordó a Ruby a cierta chica androide que solía decir una frase similar. Y luego, mediante algún truco, fue destruida por sus propias armas. Ruby sacudió la cabeza para bloquear los recuerdos de otra amiga muerta. Aún arruinaba la experiencia de ver a Omega destrozando a estos robots. Pero no quería arruinar el ambiente y forzó una sonrisa. «Te creo, Omega. Sin duda podrías derrotar a un paladín atlesiano sin ayuda de nadie». «Por supuesto que puedo, aunque tampoco tengo datos sobre qué es un paladín atlésico». «Bueno, verás, gracias por despejar el camino, Omega», intervino Tails. «Pero estoy captando señales de otros robots cercanos. Tendremos que luchar para salir de la ciudad». Y así lo hicieron. El trío se encontró con otro grupo de Eggpons. Omega destruyó la mayoría de las máquinas, proclamando su superioridad sobre ellas una y otra vez. Ruby esquivó proyectiles con facilidad y desmembró robots con Crescent Rose. Usando el impulso de su velocidad, pasó volando junto a los Eggpons y dejó que la hoja de su guadaña atravesara los cuerpos de metal. Omega arrasó con otro Eggpond antes de detenerse y analizar el método de combate de Ruby. Observó cómo se convertía en pétalos de rosa para evitar el daño de un trío de Eggpons, recorrió la fachada de una casa y se manifestó en forma sólida en el techo del edificio. Desde su posición, fue fácil para Ruby derribar a los robots enemigos con la forma de francotirador de Crescent Rose. Cuando saltó de nuevo a la calle, Omega exclamó: «Ruby Rose». La chica de ojos plateados se volvió hacia el robot de batalla con una mirada interrogativa. Posee habilidades extraordinarias y habilidades de combate superiores a las de la mayoría de los humanos en Mobius. Así como un diseño increíble en armamento. Ruby no pudo evitar sonreír ampliamente ante el cumplido. «Gracias. Creé a Crescent Rose yo misma y entrené duro con mi tío para usarla con estilo perfecto con mi semblante. Todos los seres humanos de vuestro mundo crean armas tan singulares por sí mismos. Deseo obtener algunos de sus diseños para mí mismo. Todos los que quieren convertirse en cazadores o cazadoras fabrican sus propias armas. Jeje, y tal vez tu deseo se haga realidad bajo las circunstancias adecuadas». La sonrisa de Ruby adquirió un matiz ligeramente travieso y misterioso. Esto desconcertó a Omega, pero antes de que pudiera hacer más preguntas, Tails gritó: «¡Cuidado! Estoy recibiendo más señales». Fiel a su palabra, aparecieron más Eggpons. Iban acompañados de algunos Eggpawns normales. Ruby y Omega entraron al instante en combate con ellos. Tails dudó. ¿Quería unirse a la pelea? De verdad que sí. Después de todo, había conseguido ayudar a Ruby con Phantom Chaos. Pero todo el ruido le hizo temblar un poco. Le hizo recordar que apenas podía luchar contra el atacante de Sonic, pero ahora podía hacerlo. Aunque no necesitara hacerlo en combate directo. El Mobian respiró hondo y voló sobre el campo de batalla. Desde este punto de vista podía ver cuando un robot intentaba atacar a uno de los luchadores de negro y rojo por detrás. Siempre que eso sucedía, Tails pirateaba los sistemas de los robots de combate y los paralizaba brevemente, lo que facilitaba que Ruby y Omega se ocuparan de ellos. O en el caso de este último, le hacía más fácil destruir a los robots. Con este tipo de trabajo en equipo, lograron escapar rápidamente del pueblo fantasma y llegar a una colina en las afueras del mismo, donde Tails intentó localizar la base Eggman más cercana con su Miles Electric. Después de un rato encontró algo muy interesante. No solo recibió señales de una base en Greenwich Zone, sino que el propio Dr. Loco parecía residir allí actualmente. Capítulo 5. Equipo Rot. «Chicos, la base Eggman más cercana está en Greenwich», dijo Tails a sus compañeros humanos y robots. «¿Qué es Greenwich?». Tails quería responder, pero Omega se le adelantó. «Si mis archivos son correctos, es el lugar donde Sonic the Hedgehog y el Dr. Eggman entraron en conflicto por primera vez». Tails asintió. «Exactamente. No he estado allí durante un tiempo, pero estoy seguro de que Eggman le dio un tratamiento especial para marcar su triunfo sobre Sonic. Pero no son solo señales de una de sus bases las que estoy recibiendo allí, sino de él mismo». Los ojos de Omega se iluminaron. «Eggman está allí». Inmediatamente comenzó a marchar mientras gritaba:
Terminemos con esta guerra aquí ahora mismo, yendo a Eggman y eliminándolo permanentemente. Se arrepentirá de haber desperdiciado mi potencial y de verme como otro peón en sus juegos. Y será más fácil traer a Ruby a casa. ¿Qué pasa con el de la máscara? Como dice el dicho, si le cortas la cabeza al rey del taijutsu, solo matas la mitad. Tails y Omega miraron a la chica de ojos plateados confundidos. Ruby se dio cuenta de que era necesaria una explicación. Ese es un dicho de mi mundo. Los reyes taijutsu son green con forma de serpientes de 2 cabezas. El cuerpo vive mientras quede una cabeza. Lo que estoy diciendo es que, incluso si derrotamos a Eggman, no sabemos si el tipo enmascarado sigue siendo una amenaza. Tienes razón, Ruby. Pero lo más probable es que Eggman haya creado la entidad como es ahora. Normalmente es él quien tiene los planes maestros, así que encargarse de Eggman sería un gran paso en la dirección correcta. Entonces, ¿por qué estamos discutiendo sobre esto? Vamos. Omega comenzó a marchar hacia adelante. Omega, comenzó Tails. Estás yendo en la dirección equivocada. Vamos hacia la dirección que Tails dice que es el camino correcto. El zorro Mobian señaló en la dirección opuesta a la que se dirigía Omega. El robot de la serie simplemente se dio la vuelta y pasó pisando fuerte junto a los orgánicos. Tails y Ruby lo siguieron rápidamente, esta última riéndose levemente de la impaciencia de la máquina. No pensé que la primera misión del equipo ROT sería así. ¿Qué? Preguntó Tails con la cabeza girada hacia Ruby, mientras caminaba junto a ella. Bueno, supongo que la segunda misión, si consideras abandonar la ciudad como algo propio. No, me refiero a esa cosa del equipo. Ah, cierto. No te lo he dicho todavía. ¿Recuerdas que te dije que soy parte de una academia que entrena a personas para luchar contra Grimm? ¿Y cómo lo hice con mis amigos? Tails asintió. A cada estudiante se le asigna formar parte de un equipo de 4. El nombre del equipo está formado por las iniciales de los nombres de los miembros del equipo y también es un guiño a un color. Todo es parte de una tradición en Remnant. ¿En serio? Interesante, tenemos algo similar en Mobius, aunque no lo llamaría realmente una tradición. Ahora era Ruby quien miraba a su compañera con interés en sus ojos. Tails se rascó la nuca, sin saber muy bien cómo explicarlo. La verdad es que fue pura coincidencia. Se formaron varios equipos de 3 durante un incidente. Cada uno de ellos se dio un nombre y se encontró con los otros equipos durante sus misiones. Yo era parte del equipo Sonic. Y sí, nos llamaban así porque nuestro líder era Sonic. Ruby resopló. Abrió la boca para decir que eso sonaba un poco egocéntrico. Pero luego se dio cuenta de que el nombre de su propio equipo era en cierto modo un acrónimo de su nombre y decidió no decir nada sobre ese tema, aunque fue Ozpin quien lo inventó y no ella. En cambio, continuó. Entonces, decidí usar nuestras iniciales para formar ROT porque en cierto dialecto de mi reino natal la palabra ROT se usa para rojo. Y, bueno, yo obtuve rojo, Omega también obtuvo mucho rojo y los zorros que no son Mobians en Remnant también son rojos. Aquí también existen zorros no sensibles, que comparten con la mayoría de los zorros Mobians la coloración roja. Tails sonaba bastante indiferente al respecto, lo que hizo que Ruby se sintiera aliviada. La parte socialmente torpe de ella había tenido miedo de haber dicho algo que pudiera resultar ofensivo, gracias a los racistas de Witefan y Faunus por hacer que todo sea más difícil entre diferentes razas. Para no detenerme en ese tema ahora, Ruby se refirió a lo que le quedaba. Otra razón por la que me decidí por ese nombre de equipo es porque se puede pronunciar como rotor. Ya sabes, que tiene que ver con cosas de mecánica. Algo que los 3 tenemos en común, más o menos. Así que, ¿qué opinas? Tails lo pensó. Equipo ROT, rojo, rotor, en realidad me gusta cómo suena. Al menos tiene más sentido que algunos de los nombres de equipo que tenemos aquí en Mobius. Hablando de eso, Omega es parte de uno. El robot de combate, que hasta ahora había marchado silenciosamente frente a Ruby y Tails y no había dado ninguna indicación de que estuviera escuchando su conversación, dio una respuesta. Esta unidad es parte del equipo Dark. Uno de los tríos más eficientes y fuertes de este mundo. Formado por yo, Shadow del Geog y Roger Evat. Hasta que pueda reunirme con ellos, el nombre y los miembros del equipo ROT están en condiciones aceptables. Ruby sonrió. Bueno, me alegro de que te guste, Omega. El recién bautizado equipo ROT deambuló por el paisaje, su vista no coincidía del todo con el tema alegre de su discusión. Antes estaba lleno de plantas y vida.
Ahora solo se veía un terreno estéril con algunos grupos de hierba y troncos de árboles. Había armas y piezas de maquinaria esparcidas por todas partes, rotas sin posibilidad de reparación. Después de un rato, la monotonía del páramo fue interrumpida por una ciudad que se alzaba en el horizonte hacia el noroeste. Los rascacielos tenían un aspecto ultramoderno, pero el símbolo del Imperio Eggman estaba por todas partes. Los reflectores brillaban con fuerza, los robots patrullaban las calles, listos para acabar con los miembros de la resistencia. Ruby observaba el lugar desde una distancia segura, pero con una expresión pensativa y preocupada. Me pregunto cómo le irá a la gente allí. Por lo que parece y por lo que me han contado sobre Eggman, no debe ser agradable vivir en una ciudad bajo su mando. Las personas que fueron liberadas de la resistencia a menudo informaron que fueron obligadas a trabajar en fábricas o minas. Después de eso, las encerraban en departamentos similares a celdas hasta que comenzara su siguiente turno. La mano de Ruby fue hacia Crescent Rose a su lado y su expresión adquirió una expresión sombría. ¿Hay algo que podamos hacer por la gente de este pueblo? Vamos a ayudarlos eliminando al Dr. Eggman, fue la respuesta concisa y directa de Omega. Ruby, puedo entenderte, pero los tres no somos suficientes para ayudar a este pueblo. Y Omega tiene razón. Si atrapamos a Eggman en Green Zone ahora, prácticamente podríamos acabar con todo esto. Ruby observó la ciudad durante un rato y luego siguió a sus dos compañeros. Desafortunadamente, las cosas se volverían aún más sombrías para los tres, la ciudad y el páramo no serían los lugares más devastadores que verían ese día. Porque cuanto más se acercaba el equipo Rota a su destino, más sofocante se volvía el aire. Una mezcla de nubes oscuras y humo denso cubrió el cielo, con partículas de ceniza gris cayendo y esparciéndose por el aire, dando a los orgánicos problemas para respirar. Ruby arrancó un poco de tela del borde de su falda de batalla para que ella y Tails se la envolvieran alrededor de la nariz y la boca. Omega simplemente activaba los limpiaparabrisas cada vez que la ceniza se quedaba atrapada en los lentes de sus ojos artificiales. Finalmente llegaron a Ashig Zone. El humo y las cenizas volaron por el aire. La masa gris cubría la mayor parte del suelo, que una vez fue verde y fértil. Ahora la tierra estaba erosionada y contaminada con sustancias aceitosas. Los ríos y lagos habían sido drenados por completo o se habían convertido en un caldo químico con peces muertos y desfigurados flotando en la superficie. Se perforaron y enraizaron horribles edificios de metal en el suelo, cosechando los recursos de la tierra y utilizándolos para producir robots de combate. La mayoría de las máquinas eran Eggpons. Pero también había ejemplares más grandes que tenían tanques de gas adheridos a sus espaldas. Estos Eggburners disparaban fuego latente desde sus brazos, quemando aún más el paisaje ya devastado. Tails temblaba, no de miedo esta vez, sino de sorpresa y rabia. Los ojos de Ruby estaban muy abiertos, la vista le recordaba mucho a Monte Glen y lo que había sucedido con Beacon. Incluso Omega, que no era la persona más sensible y empática, no fue indiferente a la vista. Sus sensores escanearon el área. El 95,7% de la vida ha perdido. Si detenemos a Eggman y ganamos la guerra, se necesitarán varias décadas, bajo las circunstancias más extrañas, para que el medio ambiente se recupere. Ruby notó la postura tensa de Tails y se arrodilló a su lado, poniendo una mano sobre su hombro. ¿Estás bien?, le preguntó al zorro. Él simplemente sacudió la cabeza y apretó los puños. Si hubiera sabido lo mal que estaba mi planeta bajo el gobierno de Eggman, habría hecho algo mucho antes. Pero no, me acobardé y me deprimí. Los ojos de Tails se entrecerraron. Eggman pagará por lo que le hizo a Mobius y Sonic. Te entiendo, pero no puedes dejar que el odio te domine. Tenemos que mantener la calma y la compostura. Tails comenzó a responder, pero fue interrumpido por un Eggpon. La máquina había aparecido detrás de una roca y apuntaba a un humano y un Mobian. Antes de que pudiera disparar, Omega dio un paso adelante y agarró los brazos del cañón. Los aplastó sin esfuerzo, destrozando el resto del cuerpo del robot de combate. Desafortunadamente, el ruido llamó la atención de otras máquinas y atacaron al trío. Ruby recibió algunos disparos, pero salió ilesa gracias a su aura. Rápidamente pasó corriendo junto a los robots con Petal Burst y los cortó en pedazos con su guadaña. Omega arrasó con sus compañeros de máquinas, matando a un enemigo tras otro, disparándoles o destrozándolos con sus enormes garras. Tails voló para ver de dónde venían todos los robots. Vio que estaban cerca de una de las pequeñas plantas de fabricación de robots.
Quería alertar a Omega, pero los Butch Bombers, robots voladores con forma de abejas, lo invadieron y comenzaron a disparar sus láseres al zorro. Tails luchó por maniobrar alrededor de los ataques. Ruby se dio cuenta de que estaba en problemas. Corrió rápidamente a un lugar tranquilo y apuntó con cuidado con su rifle de francotirador. Un Butch Bomber tras otro cayó al suelo mientras Ruby los derribaba. Tails asintió agradecido y llamó la atención de la cazadora en formación hacia las instalaciones de producción. Tenemos que destruir esta cosa o nos inundarán un sinfín de enemigos. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Ruby voló a través de todos los enemigos como una nube roja y se posicionó frente al edificio de metal. Cargó rondas de Fire Dust en su arma y esperó. Su plan era disparar a la fábrica una vez que se volviera a abrir para dejar salir a un robot. Ruby tuvo suerte. Cuando se abrió una puerta, apareció un Eggburner. Antes de que pudiera salir de la instalación de producción, Ruby apretó el gatillo y desapareció rápidamente en una nube de pétalos de rosa. El pequeño edificio explotó, esparciendo metralla por el área. Tails encontró refugio detrás de una roca, Ruby apareció a su lado y Omega aplastó todo lo que se le cruzó en el camino con sus poderosos brazos en el aire. Los robots enemigos fueron destrozados o atravesados. El resto, ileso por la explosión, fue destruido rápidamente por el equipo ROT. Se acabó una planta de fabricación. Quedan muchas más. Corrieron por los caminos en ruinas de Ashig Zone, matando a más robots Eggman en el camino. Solo tuvieron que detenerse cuando 5 de los Eggburners los enfrentaron y prendieron fuego al camino frente a ellos. Omega examinó brevemente el fuego y luego gritó triunfante. Sus llamas no alcanzan las temperaturas necesarias para dañarme. Caminó sin esfuerzo a través del fuego y agarró al robot más cercano. Omega aplastó la cabeza de la máquina indefensa y se volvió hacia el siguiente. Ruby, que no se perdió nada de la diversión, disparó a través de las llamas, golpeó a un robot en su tanque de gasolina y lo hizo estallar. Otro enemigo, siguiendo las indicaciones de Omega, marchó a través del fuego y lanzó más llamas a Ruby y Tails. Los dos retrocedieron apresuradamente, tosiendo ante el humo denso. El último de los dos escribió algo en su Miles Electric y el Eggburner se detuvo brevemente. Esto le dio a Ruby tiempo suficiente para apuntar su rifle de francotirador al robot y derribarlo. Mientras tanto, Omega se había ocupado de las máquinas enemigas de su lado y miró a sus dos compañeros de equipo expectantes. Tails y Ruby volaron sobre el fuego con sus respectivas habilidades y marcharon con su aliado. Después de superar varios cortafuegos y robots enemigos, el equipo ROT llegó a un río contaminado y siguió su curso. Según Tails, los llevaría a su objetivo. Mientras caminaban por el cuerpo de agua, Ruby lo miró más de cerca. El agua estaba turbia y de un color gris verdoso. Había burbujas y una sustancia aceitosa flotando en la superficie. Cuando Ruby creyó ver movimiento en el agua, se detuvo y se inclinó para acercarse. Solo para luego dar un salto hacia atrás cuando una piraña mecánica saltó del río muerto y la mordió. La chica humana se apresuró a seguir a sus compañeros, manteniéndose lo más lejos posible del río. Ruby, Tails y Omega llegaron a un acantilado por el que el río caía en cascada. Como el aire era más limpio allí, Ruby y Tails se quitaron la tela de la cara. Al lado del río había un edificio más grande que las instalaciones de producción, con una rueda hidráulica de metal para recolectar energía del movimiento del río contaminado. Frente a la entrada del edificio, un aparato semicircular flotaba sobre el suelo, el Eggmobile, con un hombre sentado en él. Parecía estar en una conversación acalorada que dirigía con un dispositivo de comunicación en su aparato. No me importa lo que digas. Obedece mis órdenes o habrá consecuencias. Gritó enojado el hombre y golpeó su puño a solo unos milímetros del dispositivo de comunicación. Eggman, gruñeron Tails y Omega al mismo tiempo. Ruby frunció el ceño. ¿Este es, Eggman? Para ser honesta, con toda la destrucción que había presenciado en este mundo, se había imaginado un tirano cyborg monstruoso. Pero el hombre de allí parecía más un villano de dibujos animados, con un estilo de moda extraño, un bigote tupido y una complexión gruesa y con forma de huevo. Aunque la última parte probablemente explicaba el nombre. Omega comenzó a marchar hacia Eggman, pero Tails se interpuso frente a él. Espera, no podemos actuar precipitadamente ahora. ¿En qué hay que pensar? A pesar de su voz fuerte, Omega logró bajar el volumen de manera que estuviera susurrándole a Tails. Aunque la razón principal por la que Eggman probablemente no lo escuchó fue porque el hombre mismo hablaba bastante fuerte y estaba profundamente concentrado con quien fuera que tuviera una discusión acalorada.
Ese de allí es el hombre que ha aplastado a Mobius durante años y terminado con la vida de muchas personas. Probablemente incluso con la de Sonic. La última frase hizo que Tails inclinara la cabeza y cerrara los ojos. No, tú escucha. Siguió gritando Eggman. Tu misión incluía quemar Mystic Jungle hasta los cimientos. Y con tus poderes no debería haber ningún problema en lidiar con algunos miembros de la Resistencia también. Especialmente porque Infinite ya se encargó de Silver y Sonic. Al escuchar eso, Tails abrió mucho los ojos, se dio la vuelta a toda velocidad y gritó. Sonic está con la Resistencia. Eggman se apartó abruptamente del dispositivo de comunicaciones y miró fijamente a las tres figuras que estaban a solo unos metros de distancia. Tails. Omega. Y. Los ojos del doctor se abrieron de par en par al ver a Ruby. ¿Tú? ¿Cómo escapaste? ¿Sabes algo de mí? Preguntó Ruby. Entonces se dio cuenta de algo. Mi presencia aquí no fue un simple accidente causado por uno de tus experimentos. Me sacaste de mi mundo a propósito. Eggman no dijo nada, solo miró pensativamente a Ruby mientras se tiraba distraídamente del bigote. Luego una sonrisa se extendió por su rostro. Bueno, se podría decir que fue intencional y accidental. Hola, dijo una voz irritada desde el dispositivo de comunicación. Ahora no. Estoy conversando con una tal Ruby Rose, dijo Eggman mientras apagaba el dispositivo. ¿Por qué? ¿Por qué me trajiste aquí? En mi mundo hay gente en peligro que necesita ayuda. Amigos míos, familia. Ellos están siendo atacados por los Grimm, sí, lo sé, terminó Eggman la frase, sin importarle demasiado la preocupación de la joven. Ruby dio un paso atrás. ¿Cómo? ¿Cómo sabes todo esto? La sonrisa de Eggman se amplió. Me temo que no me corresponde arruinar esta sorpresa. Pero dime, niña, ¿cómo escapaste de...? Basta. Gritó Omega, dando un paso adelante, con un brazo convertido en un cañón y apuntando a Eggman. Doctor Eggman, he estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Este es el día en el que se arrepentirá de haber desperdiciado mi potencial y de haber querido hacer un mal uso de Shadow para sus planes. ¿Hay algunas últimas palabras, doctor? Sí, hay uno, mi producto final de la serie E. Sin que nadie se diera cuenta, el hombre corpulento presionó un botón en su Eggmobile. Inmediatamente, Eggburner, Eggponds y Buzz Bomber salieron furiosos de la base junto al río. Pirañas mecánicas salieron arrastrándose de las aguas, con patas de araña que se extendían de sus cuerpos. ¡Ataquen! Rugió el Dr. Eggman y las máquinas enemigas se abalanzaron sobre Omega. Inmediatamente comenzó a dispararles. Ruby y Tails se involucraron rápidamente en el conflicto y tuvieron que mantener a raya a los robots sedientos de sangre para que ninguno de ellos tuviera la oportunidad de volar tras Eggman mientras desaparecía en su base. Tails, tratando de mantenerse concentrado y no verse abrumado, usó sus colas dobles para golpear a las pirañas que mordían, y Ruby arrojaba Buzz Bombers desde el cielo o atacaba a los Eggponds y Burners más cercanos. Omega hizo la mayor parte del trabajo, disparando y cortando a la multitud de metal. Pero estaba claro que las máquinas enemigas amenazaban con abrumar al robot de la serie E. Tails vio esto e inmediatamente se le ocurrió un plan. Ruby, toma tu guadaña con tu mano derecha y agarra una de las manos de Omega con tu izquierda. ¿Qué? Tengo un plan, confía en mí. No estoy segura, los proyectiles de un Eggpond casi la alcanzan. Ruby contraatacó con un disparo propio, pero el robot caído fue reemplazado rápidamente por varios otros. Está bien. Confío en ti. Ruby se abrió paso a través de Omega y agarró una de sus garras de metal, que no estaba en modo arma en ese momento. Sin apartar la vista de sus enemigos, Omega dijo, un gesto emocional de ustedes, bolsas de carne, no va a sacar a nuestros oponentes de nuestras espaldas. Omega. Gritó Tails. Gira el torso. El robot de la serie E miró al zorro Mobian, luego a Ruby y comprendió. La chica humana, en cambio, no lo entendió. Espera, ¿qué es exactamente el plan? Omega giró su torso a gran velocidad, todavía sosteniendo a Ruby, lo que provocó que la espada de Crescent Rose cortara sin piedad y rápidamente el área circundante. El dúo Omega y Ruby se convirtieron en una batidora para los robots Eggman, que continuaron marchando hacia sus muertes sin cesar. Finalmente, la última máquina enemiga cayó al suelo en fragmentos. Omega se detuvo y bajó a Ruby. Se tambaleaba desorientada y sus ojos se arremolinaban por el lugar. En su rostro había una sonrisa de borracho que habría hecho que su tío se sintiera orgulloso.
Eso fue divertido, ¿podemos hacerlo de nuevo? Mejor no, si no vomitarás, dijo Tails. El zorro intentó ayudar a Ruby a recuperar el equilibrio. Omega, mientras tanto, volvía a gritar a viva voz su superioridad. Ya sea como miembro del equipo Darkorot, la mayoría de los modelos inferiores son reducidos a polvo. El doctor realmente redució el poder y la inteligencia de sus creaciones a cambio de una lealtad ciega. Oh. ¿Entonces quieres jugar contra un oponente fuerte con un alto coeficiente intelectual? La voz de Eggman resonó en el sistema de megafonía de su base. Entonces tengo justo lo que necesitas. El techo del edificio se abrió y una enorme máquina salió volando de él. Estaba fuertemente blindada y parecía una mezcla entre un humanoide y algo parecido a un dragón. En lugar de manos, tenía una enorme ametralladora y un taladro largo. El Dr. Eggman estaba sentado en la cabina. Hace tiempo que quería probar cómo se comporta el modelo Eldragon en una pelea sin la energía de Tarkaya. Les agradezco mucho a ustedes tres por darme la oportunidad. Capítulo 6. El Eldragon. El Eldragon apuntó su cañón al trío y disparó sin control. Tails, Ruby y Omega rápidamente se separaron en diferentes direcciones. Eggman consideró de quién debería encargarse primero y luego apuntó el cañón a Omega. Esta era la oportunidad perfecta para finalmente deshacerse del robot rebelde de la serie E. Y tal vez podría hacer algo interesante con los restos. Eggman disparó. La enorme ametralladora hizo un ruido fuerte y las balas volaron por el aire. Omega cruzó los brazos frente a su cara y se preparó para la tormenta de lluvia metálica, pero rápidamente aparecieron abolladuras y grietas en su armadura. Eggman concentró el fuego en el robot de combate y apuntó el taladro a Ruby, quien corrió hacia el dragón volador. El taladro fue disparado, reproducido y luego el proceso se repitió varias veces. Pero Ruby no se detuvo cuando se enfrentó a un enjambre de enormes proyectiles. Con su semblanza, saltó y aterrizó directamente sobre un taladro, corrió a lo largo de él y luego saltó al siguiente. La cazadora en entrenamiento corrió y saltó de un proyectil a otro, acercándose cada vez más al dragón. Eggman comenzó a retroceder, pero Ruby saltó del último taladro y, usando su impulso en combinación con Petal Burst, clavó su guadaña en el cuerpo de acero del dragón con todas sus fuerzas. La enorme máquina cayó al aire y Omega finalmente salió de su apuro. Ruby intentó separar su arma del dragón, pero se dio cuenta de que había puesto demasiada fuerza en su ataque. La espada de Crescent Rose estaba atrapada en la enorme máquina. Ruby apretó su agarre en el poste y luego presionó sus piernas contra el dragón en un esfuerzo por sacar su arma de él. Desafortunadamente, ella no era Yan, por lo que liberar su guadaña fue un proceso lento y agotador para Ruby. Mientras tanto, Omega se vengó de Eggman disparando misiles con objetivos programados. Estos alcanzaron al dragón, lo que provocó pequeñas explosiones por todas partes. Ni Eggman ni Ruby estaban muy contentos con ello. Debería haber desechado tu diseño el día que Gamma se volvió rebelde. Gritó el Doctor Loco con frustración. Omega. Por favor no dispares misiles al enemigo mientras yo estoy aferrándome a dicho enemigo. Exclamó Ruby desesperada, agarrando a Crescent Rose con fuerza. La atención de Eggman se centró en la chica de ojos plateados. ¿Y tú? Agáchate, mocosa, esta es una máquina delicada. No puedo dejar que una niña y su estúpido juguete la dañen. Ruby soltó un jadeo ofendido. Puse más planificación, esfuerzo y corazón en Crescent Rose que tú en todas tus máquinas juntas. Va. Eggman presionó un botón. Se abrió un compartimento en el cuerpo del dragón y de él se extendió un brazo mecánico con forma de tentáculo que portaba una sierra circular. Tras tirar y nivelar un poco más, Ruby finalmente pudo liberar a Crescent Rose y se cayó del dragón con la sierra circular, que apenas le rozó la cabeza. Como una nube de pétalos, esquivó más cortes de la sierra y aterrizó a salvo en el suelo. Omega la miró. Pidiendo permiso para disparar a lo loco ahora. Con todas tus fuerzas. El robot de combate apuntó sus dos brazos de cañón al dragón, pero este desapareció por debajo del borde del acantilado. Se escucharon varios crujidos fuertes. Eggman y su enorme máquina arrancaron enormes rocas de la pared del acantilado y las arrojaron al trío. Omega simplemente rompió las rocas que caían en pedazos y Ruby esquivó o cortó los trozos más pequeños que venían hacia ella. Tails se quedó detrás de los dos. El zorro había ayudado con el ejército robótico antes, pero no estaba seguro de qué hacer con el dragón.
Si bien había podido escanear el E-Dragon varias veces con su Miles Electric, era de un diseño más complejo que un Batnik promedio y, por lo tanto, no podía ser pirateado. Al menos no en el pequeño período de tiempo durante una batalla. Y no tenía la fuerza para perforar la gruesa armadura y causar graves daños físicos. Habiendo terminado de lanzar piedras, Eggman cambió su elección de proyectiles y disparó el cañón E-Dragons, centrándose una vez más en Omega. Su cuerpo había sido gravemente dañado anteriormente, y el robot de la serie E probablemente no podría soportar ser expuesto a tal bombardeo de balas nuevamente. Pero mientras Omega y Ruby esquivaban y respondían al fuego enemigo con algunos de los suyos, Tails tuvo una idea. Revisó rápidamente varios de sus escaneos. Tal vez, el zorro Mobian recogió un fragmento de metal, que quedaba de uno de los robots destruidos. Voló hacia el E-Dragon desde un costado. Eggman ni siquiera lo notó al principio, ya que estaba demasiado concentrado en su tiroteo con Omega y Ruby. Por eso, el doctor saltó un poco cuando Tails aterrizó de repente en el cañón de su máquina. Tails, ¿qué? Baja. Eggman comenzó a sacudir el brazo del cañón con fuerza. Tails se aferró desesperadamente al brazo y se arrastró lentamente hacia un lugar donde el brazo derecho del E-Dragon se dirigía directamente hacia su cañón. A través de sus escáneos, Tails había podido localizar una línea eléctrica importante allí, que planeaba cortar. Llegó al lugar e intentó abrir la solapa apenas visible allí con el fragmento de metal y exponer la línea. El temblor se detuvo. Tails frunció el ceño. La quietud repentina hizo que su trabajo fuera más fácil. Entonces, ¿por qué Eggman se detuvo? Se escuchó un zumbido agudo cuando el tentáculo con la sierra circular se extendió una vez más y se dirigió directamente hacia Tails. Al principio, el zorro amarillo quiso volar en pánico, pero luego su mente aguda tomó el control y le hizo darse cuenta de su oportunidad. Tails esperó hasta el último segundo y luego se alejó del cañón. Con un chirrido, la sierra devoró el metal y cortó el cable eléctrico. Eggman gritó furioso obscenidades sobre cómo no era posible que lo hubieran engañado con su propio diseño y por otra mente. Tails comenzó a girar sus colas gemelas, volando hacia sus dos compañeros, cuando el tentáculo de la sierra circular se envolvió a su alrededor como una serpiente mecánica, la hoja de la sierra circular girando a solo unos centímetros por encima de su cabeza. Sonriendo, Eggman se volvió hacia Ruby y Omega. La decisión es tuya. Ríndete o despídete de tu amiguito. Deja tu arma, señorita Rose, y desactívate, Omega. Si no, me temo que Tails tendrá que experimentar cómo caen las ranas durante las clases de biología. Ruby se quedó mirando a Eggman. ¿Cómo alguien podría siquiera imaginar hacer algo tan cruel? Pero entonces vio la muerte de Pirra de nuevo, disparada sin piedad en el corazón con una flecha y su cuerpo reducido a cenizas. Ruby amenazó con ahogarse en ese recuerdo, pero la voz de Omega la sacó del pasado. El robot de combate se había acercado por detrás de ella y le dijo con voz baja para que Eggman no escuchara las palabras. Ruby, vamos a realizar un acto de similares al de anterior. Pero esta vez te agarraré y te lanzaré hacia arriba. Mientras caes, liberas a Tails mientras yo distraigo a Eggman. Espero por el bien del zorro que estéis discutiendo los términos de vuestra rendición, de lo contrario, ahora. Omega agarró a Ruby por detrás y la lanzó hacia arriba, haciendo que volara por los aires. Eggman la observó mientras ascendía confundido, cuando Omega emitió un pitido agudo y doloroso. Eggman y Tails saltaron al mismo tiempo ante el fuerte ruido, el primero presionándose las orejas con la mano. Ruby también escuchó el ruido, pero se encogió un poco y se concentró. En lo más alto de su vuelo, cuando sintió que la gravedad la empujaba hacia abajo, sostuvo el cañón de su rifle francotirador detrás de ella. La cazadora en formación apretó el gatillo y el retroceso del disparo la hizo volar hacia abajo. Pasó volando junto al desconcertado Eggman y cortó el brazo de la sierra circular con Crescent Rose. Tails y Ruby cayeron por el aire y Omega los atrapó y los dejó suavemente en el suelo, ya que había silenciado el sonido. Eggman gruñó de ira y blandió el brazo perforador del E-Dragon como una espada contra el trío. Omega agarró el taladro y se preparó con fuerza para detener el arma. Ruby se lanzó hacia adelante y golpeó y estrelló al E-Dragon con Crescent Rose, dejando cortes y rasguños profundos en la máquina. Eggman voló rápidamente su invento de regreso y, después de pensarlo un momento, desapareció nuevamente debajo del borde del acantilado. Nuevamente, lanzaron rocas al trío. Omega, intenta atrapar uno de los trozos y luego arrojárselo a Eggman cuando reaparezca, dijo Tails.
Entendido, respondió simplemente el robot. Disparó a las rocas que eran demasiado grandes para que pudiera sujetarlas correctamente y agarró el último trozo. El Egg-Dragón se elevó por el acantilado y Omega giró rápidamente su torso antes de soltar la roca. La enorme roca golpeó a la enorme máquina y Eggman se sacudió violentamente en su cabina. Varias pantallas de advertencia indicaron que el Egg-Dragón había sufrido un nivel crítico de daño. Está bien, ahora oficialmente ya he tenido suficiente de esto. Desesperadamente, Eggman comenzó a disparar taladros. Como antes, Ruby usó esto para acercarse al Egg-Dragón. Pero Eggman había aprendido y blandió el taladro como una espada nuevamente, derribando a Ruby mientras ella se abalanzaba sobre él. Ella golpeó el suelo con fuerza y se deslizó varios pies por encima del suelo. Su aura parpadeó violentamente y luego se hizo añicos. El Egg-Dragón se abalanzó sobre la ahora vulnerable Ruby, perforando hacia adelante con su taladro. Sonido metálico seco. En el último segundo, Omega se interpuso entre el taladro y Ruby, que estaba tendido, y atrapó la pieza puntiaguda de metal con sus manos. Omega, dijo Eggman con un tono burlón de asombro fingido. ¿Tú y tu comportamiento desinteresado para proteger a alguien? Parece que Rouge y Shadow han tenido una gran influencia en ti. Pero veamos cuánto tiempo puedes resistir esto. El taladro empezó a girar. Saltaban chispas cuando el metal rozaba contra el metal. Los brazos de Omega temblaban. Ruby, la voz del robot de la serie apenas se escuchaba bajo el chirrido del metal. Sal de aquí. Rápido, activa el mecanismo secreto que hemos incorporado a Omega. Ahora es el momento adecuado. Exclamó Tails. Ruby le hizo un gesto con la cabeza y se levantó rápidamente. Omega preguntó confundido. ¿Qué? A lo que Eggman, igualmente confundido, añadió. ¿Qué mecanismo? Ruby presionó un botón oculto debajo de la placa del hombro de Omega. Dentro del robot, la esmeralda del caos comenzó a bombear más energía al polvo relámpago. Oleadas eléctricas amarillas recorrieron todo el cuerpo de Omega. El brillo de sus ojos se intensificó. Este poder. El robot de la serie E canalizó las cargas a través de sus manos hacia el taladro. Su rotación constante falló y luego los sistemas de ese brazo se cortocircuitaron. Presa del pánico, Eggman soltó al Egg-Dragón de Omega e intentó poner en marcha el taladro de nuevo. Pero el robot de la serie estaba lejos de terminar. Transformando sus manos en cañones, disparó proyectiles de energía eléctrica pura a la máquina gigante. Cada disparo impactó y todo el Egg-Dragón sufrió cortocircuitos, lo que provocó que se sacudiera y temblara en su lugar. Omega corrió y saltó sobre la máquina rota. ¿Por qué están todos saltando sobre mi Egg-Dragón? No es un gimnasio en la jungla, sino el resto de las palabras quedaron atrapadas en la garganta de Eggman mientras Omega ensanchaba aún más los cortes hechos por Crescent Rose, empujando sus garras en ellos y arrancando los mecanismos internos del Egg-Dragón. Los sistemas de la máquina comenzaron a fallar. Eggman liberó su Egg-Móvil del Egg-Dragón destrozado, que cayó por el acantilado. Omega saltó de la máquina que caía y voló con sus jets hacia Ruby y Tails. Lo recibieron con «Buen trabajo, Omega. Eso fue increíble, lo destruiste por completo. Ustedes dos hicieron más que simples reparaciones». No era una pregunta, era una afirmación. Juguetearon con mis diseños y sistemas. Los ojos rojos del robot de combate se clavaron en los de sus compañeros. Ruby y Tails se miraron entre sí. Luego volvieron a mirar a Omega. Bueno, pensamos que sería útil. Tartamudeó Tails. ¿Y a ti te gustaría? Ruby intentó ayudarlo. El Mobian y el humano se movían nerviosamente en su lugar mientras Omega continuaba mirándolos a los dos por un rato. Finalmente dijo, ustedes dos tienen suerte de que la actualización esté más allá de una condición satisfactoria. De lo contrario, ahora la usaría con ustedes. ¿Y ahora qué pasa con Eggman? Los tres miraron a su alrededor, pero el doctor era solo un punto en el cielo. Genial, se nos escapó, dijo Ruby. Omega estaba enviando algunos disparos después del punto, y fallando todos y cada uno. Bueno, le quitamos una base, que era nuestro objetivo principal. Así que tal vez encontremos algunas respuestas allí. Tails intentó animarlos. Desafortunadamente, resultó que en la base no había información sobre el aliado enmascarado de Eggman. De hecho, no se pudo encontrar casi nada útil. Al parecer, el doctor había borrado los archivos de los servidores de esta base mientras preparaba el Egg-Dragón. Genial, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Ruby con un tono de voz abatido y cansado.
Desde que se despertó en el vacío púrpura, no había tenido un descanso. La cazadora en entrenamiento había estado luchando, corriendo y exponiéndose a cosas nuevas sin parar. Tener su aura rota ahora no ayudó a aliviar su agotamiento. Afortunadamente, Tails se dio cuenta de ello. Creo que deberíamos descansar. Ha sido un día muy agitado. Probablemente necesites algo de tiempo para que tu aura se recupere. Rubia asintió. Y yo también podría necesitar dormir un poco. Pero definitivamente deberíamos viajar a Mystic Jungle lo antes posible. Eggman ha dicho que la Resistencia está actualmente allí y se ocupará de una de sus bases. También necesitaremos reparar a Omega. Afortunadamente, debería haber suficientes recursos en esta base para eso. No voy a dejar que te acerques a mí después de lo que acabo de descubrir. Vamos, lo necesitas. Soy totalmente funcional, se negó obstinadamente Omega. Tails decidió proponer un enfoque diferente. ¿Pero qué pasa si uno de los robots de Eggman logra tomar la delantera al usar uno de tus daños? Los modelos inferiores nunca podrán vencerme. Ruby logró reforzar el argumento de Tails con: también podríamos mantenerte activo todo el tiempo, para que siempre puedas objetar si algo no te gusta. Estos términos son aceptables. Fin del capítulo.